Es bueno recordar que nuestra página está en construcción. Si usted ha entrado en estos días, no puede ver los programas, pero puede entrar a nuestro canal de YouTube, suscribirse y ahí ampliar sobre nuestro programa, nuestras cápsulas y todo lo que tenemos. Además, estamos en Facebook y en Twitter. Y como les prometí, tenemos con nosotros al señor Julio César Muñoz. Él es director pro usuario de la Superintendencia de Bancos. Y con él vamos a hablar un tema realmente importante, que todos los días necesitamos quizás unas pautas para trabajar con él. Bienvenido, licenciado. Gracias, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Vamos a hablar de las tarjetas de crédito, pero sería bueno como primero definir realmente qué es una tarjeta de crédito. Bueno, la tarjeta de crédito es un financiamiento que viene asociado o vinculado a un instrumento de plástico que es el que nos sirve para utilizar ese financiamiento parcial o totalmente en los establecimientos afiliados para el pago con esta facilidad. De modo que la tarjeta fundamentalmente es un crédito. Técnicamente se define como un crédito revolvente porque en la medida en que usted lo paga, pues vuelve y lo utiliza. Exactamente. Y esa, digamos que es la acepción fundamental que debe predominar en el concepto de la tarjeta de crédito, que es un financiamiento y un financiamiento que se renueva cada vez que usted salda y luego vuelve a girar sobre él. Es un financiamiento que se calcula diariamente. Y la confusión de muchos usuarios viene porque, como la tarjeta de crédito tiene intervalos de corte mensuales, se entiende que el cálculo de intereses se hace sobre esos periodos mensualmente. Y no es así. Si queremos conocer o manejar un poco las particularidades que se combinan alrededor del financiamiento de la tarjeta de crédito, debemos de tener esa idea clara de que es un financiamiento que se calcula diariamente. Por el hecho de que se calcule diariamente, no quiere decir que siempre vamos a pagar esos intereses que se calculan diariamente. Hay escenarios en donde esos intereses no se pagan y hay escenarios en donde los intereses se pagan en su totalidad. La característica de ese servicio, de ese producto, como se le llama en el sector, es que se paga totalmente el financiamiento o no se paga nada del financiamiento, dependiendo de si el usuario decide saldar todo lo que debe en un momento determinado o si decide no saldarlo todo. Si decide saldarlo parcialmente, entonces ese cálculo de financiamiento que vino desde el momento en el que fuimos consumiendo hasta el momento en que pagamos, entonces se nos cobra. Y mucha gente dirá, bueno, pero entonces si yo debía 10,000 pesos, pagué 8,000, ¿por qué me van a cobrar sobre los 10,000 y no sobre los 2,000 pesos? Que sé que es una inquietud que probablemente tú tendrías y a lo mejor me estoy adelantando. Y en realidad, no quisiera confundir un poquito más a nuestros televidentes, no es que se cobra intereses sobre los 10,000, pero tampoco se cobra solamente sobre los 2,000. Por eso hago la precisión de que el usuario debe de tener presente que es un financiamiento que se va computando diariamente. ¿Qué me computan diariamente? Me computan lo que yo debo al final de ese día, del cierre contable de ese día, y eso entonces se le calcula la proporción de interés y se va acumulando. Esos intereses me lo cobran o no me lo cobran dependiendo de lo que yo haga después. Por ejemplo, una tarjeta que tiene una tasa de financiamiento de un 66%, que actualmente ha sido la tasa máxima tope que ha utilizado el sector bancario como límite. Una tasa de un 66%, la gente lo que debe de hacer es
calcularle a cuánto corresponde el interés diario. Eso equivale, si la memoria no me falla, un 0.18%, vamos a decir 0.1833%. Si usted quiere saber cuánto le cuesta un consumo que usted hace, por ejemplo, de 1,000 pesos en un supermercado, en una estación de gasolina, ese consumo le va a costar a usted 1 peso con 80 centavos de un consumo que usted hizo de 10,000 pesos. Entonces, de esa manera, pues bueno, el usuario puede tener una noción de cuál es la forma en la que va generando esos intereses. Al final, la tarjeta de crédito sirve a dos propósitos. La utilizamos como un mero instrumento de pago o la utilizamos como un instrumento de financiamiento. Entonces, ya dependiendo del uso que le vayamos a dar a la tarjeta de crédito, entonces podemos utilizar las bondades, las ventajas de la tarjeta de crédito y tomar en cuenta sus características y los aspectos que nosotros entendemos que quizás no se ajusten a nuestra necesidad o nuestra realidad en un momento determinado. Usted sabe que a mí me llama mucho la atención este tema, y le decía fuera del aire, muchas veces nos llaman, nos ofrecen una tarjeta y sí, la tarjeta llega, le comenzamos a dar uso, pero hay una parte importante. Hay gente, por ejemplo, muy organizada que hace un consumo de la tarjeta, en 2 o 3 días paga el total de la tarjeta y al final de los 45 días viene unos chelitos cómodos. O sea, viene un interés que usted siente que le están sobrevaluando. ¿Y por qué el tema? Porque también hace un tiempo, bueno, el año pasado, la Junta Monetaria nos habló de una aprobación de que no se podía cobrar intereses sobre intereses. Usted explicó el tema. Tengo una tarjeta de 10,000, hago un consumo de 10, algún consumo de 10, la pago en 2 días. Después del corte consumo 200 pesos y vengo entonces y pago 1,000 y pico de pesos. Estoy pagando, a pesar de que no esperé ni siquiera el corte, para saldar casi el total de la tarjeta. Bueno, hay escenarios en donde definitivamente el usuario no va a pagar intereses, a pesar de que los intereses se le fueron calculando, porque es un comportamiento normal de la tarjeta, pero el usuario no se le exige el pago de esos intereses. ¿Cuándo sucede esto? Bueno, digamos una tarjeta que corta los días 10 o los 12, que son muy frecuentes las tarjetas que cortan en estos días, 10, 12, 14, porque se le facilita al usuario entonces con el ingreso de final de mes, exacto, entonces poder pagar la tarjeta. Entonces, bueno, tenemos dos usuarios. Uno que utiliza la tarjeta como instrumento de pago y el otro usuario que la utiliza para financiar un déficit de gastos del hogar o para hacer una compra o un pago eventual. Vamos a referirnos primero al que la utiliza como instrumento puro de pago. Exactamente. Es muy conveniente porque no tengo que ir al banco, retirar, estar pagando, sino que ya yo sé que todo lo que tengo que pagar y que voy a disponer de ese dinero, pues entonces lo pago y utilizando la tarjeta, y luego solamente tengo que hacer un solo pago en la tarjeta. Eso me facilita mucho, le facilita mucho la vida a los usuarios. Entonces, tenemos ese usuario, ¿verdad? Ese usuario consume en algún momento, la tarjeta corta los días 10, digamos que a partir del día 11 o del día 12, empezó a utilizar su tarjeta de crédito, porque ese es un usuario organizado que tiene conciencia de cuándo corta la tarjeta. O qué tiene en sus manos. O qué tiene en sus manos. Entonces, bueno, pues el usuario consumió el día 11, 12, hablaríamos de marzo, digamos que esos consumos entran el día en el corte del 10, 11, 12 de abril. Y esa persona se le da un plazo generalmente de unos 20 días para que pague. O sea que ese consumo que ese usuario va a hacer el 12, 13, 14 de marzo, después de que cortó su tarjeta,
tiene la posibilidad de pagarlo al final del mes de abril con su ingreso, su salario del 30 de abril, por ejemplo, ¿no? Ese es el caso. Ese usuario tiene ese plazo. Si lo paga todo, utilizó 10,000 pesos en la tarjeta, si lo pagó todo, pues todo ese tiempo que transcurrió, que la tarjeta pudo haberle cargado intereses, no se lo cobra. Ahora, otro usuario en ese escenario, digamos que consumió 10,000 pesos, pero tiene para pagar solamente 5,000 pesos porque no dispone de los otros 5, tuvo un gasto eventual, fortuito o simplemente financia. Entonces ese usuario lo que debe de tener en cuenta es que desde el día en que fue utilizando la tarjeta hasta el momento en el que cortó esa tarjeta fue acumulando intereses, pero intereses solamente sobre la proporción que ese usuario debía en ese momento determinado. O sea, si yo voy al supermercado hoy, me van a cobrar hoy intereses sobre lo que yo consumí, en el supermercado. No sobre los 10,000 pesos, sino sobre lo que yo consumí en el supermercado. Ahora, la pregunta que nos haces es si va a pagar ese usuario los 5,000 pesos. ¿Qué sucede? ¿Le van a cobrar intereses sobre los 10 o sobre los 5 que dejó de pagar? Y resulta que no es ninguna de las dos cosas. Se le va calculando los intereses en la medida en que fue consumiendo. Si consumió muy temprano en el corte, entonces ese usuario va a tener un impacto de intereses mucho mayor. Desde el momento en el que el usuario paga esos 5,000 pesos, entonces la tarjeta no le va a cobrar intereses sobre 10, sino que le va a cobrar intereses solamente sobre la proporción restante de los 5,000. Ahí entonces se observa que la regla del cobro sobre el saldo insoluto no se aplica, porque está prohibida. A ese usuario solamente se le va a cobrar sobre la proporción que debe, pero a partir del momento en el que pagó. Eso no quiere decir que los intereses que se acumularon antes del momento en que el usuario paga no se le van a computar. Entonces, preciso, ciertamente solamente se van a calcular intereses sobre la proporción que usted pagó al momento de hacer el pago, es cierto, pero desde el consumo hasta el pago, esos intereses también se le van a calcular. O sea, que el usuario lo que debe de tener en cuenta es lo que va debiendo todos los días. Si yo debo 10 hoy me van a cobrar, me van a calcular intereses sobre 10. Si debo 5, mañana, porque hoy pagué 10, entonces yo mañana me van a calcular intereses sobre 5. Por eso reitero que es importante que la gente tenga claro que es un financiamiento que se calcula todos los días. Sí, lo que pasa es, la realidad es que en este momento tenemos personas que se nos han acercado, incluso para que tratemos el tema, porque los intereses que le están cobrando es en base al total. Algunos han hecho reclamaciones, otros incluso han sido tan honestos que le han dicho, mire, eso no se está cumpliendo, que sé yo cuánto. Entonces, tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días. Buena. Sí, gracias por su llamada. Se cayó. Entonces, con relación a la Junta Monetaria, ¿qué tan cierta es esta ley? O sea, ¿se está cumpliendo la disposición de la Junta Monetaria? ¿Todos los bancos lo cumplen? ¿O hay algunos que se están haciendo los chivos locos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo reclamamos? No. La regulación que emana de la Junta Monetaria y que también la que emana de la Superintendencia de Bancos para adaptar la aplicación de estas normas se cumple al pie de la letra, y la Superintendencia de Bancos le da garantía a los usuarios de que vigila el cumplimiento de esas disposiciones. Lo que sucede es que el concepto de saldo insoluto es importante distinguirlo claramente. Okay. ¿Tenemos una llamada? ¿Aló? Sí, gracias por su llamada. Ajá, oye, yo debía 11,400 pesos, tenía de chance para pagar hasta hoy, día 4. Yo mandé a pagar ayer 6,400 pesos. Entonces estaba llamando hasta el banco a ver si me genera, si yo pagaba antes del día 10 del próximo corte, si me genera ganancia. Bueno, lo que entiendo es que la usuaria no va a saldarlo
todo hasta la fecha límite de pago que es hoy. Cuando el usuario se ve enfrente de un escenario como ese, lo ideal es pagar todo lo que puede ir pagando lo más pronto posible. Muchas veces los dominicanos somos muy dados a esperar a un momento determinado. A veces tenemos la duda y a veces estamos seguros de que no vamos a cubrir la totalidad del pago que tenemos que hacer. Bueno, pues se le puede recomendar a esos usuarios que si usted tiene una parte del dinero desde hace varios días, no lo caliente, como dice la gente popularmente por ahí, vaya al banco y páguelo, porque ¿qué sucede? Si usted se quedó con esos 6.400 pesos que puso la señora de ejemplo en su bolsillo durante una semana, esos 6.400 pesos pudieron servir para que esos días que transcurrieron, esa usuaria no se le cargaran intereses sobre 6.400, sino sobre el monto restante, que me parece que eran 5.000 pesos lo que le quedaba a ella por pagar después del corte. Entonces, ahí vemos cómo nosotros con nuestra práctica, con nuestro comportamiento, podemos ayudar a bajar, a reducir el impacto de los intereses cuando nosotros necesitamos financiarnos con la tarjeta de crédito. Otra recomendación: si usted va a hacer un consumo de algo extraordinario, que usted sabe que va a tomar 2, 3, 4, 6 meses para pagar, porque es algo extraordinario, por ejemplo, se me dañó la nevera, tengo que salir a comprar una nevera, no puedo postergarlo. La idea es que usted explore alternativas de financiamiento que no sea necesariamente la tarjeta de crédito. Y si va a usar la tarjeta de crédito, tenga claro cuál es el interés que usted va a pagar en el mediano plazo, porque la tarjeta de crédito es un instrumento muy cómodo, muy práctico para utilizarlo en periodos cortos de financiamiento y siempre porque puede servir a nuestro favor. Si usted espera en la fecha de corte y usted entonces sabe utilizar inteligentemente la fecha de corte, puede ganarse un tiempo de financiamiento que le va a servir adecuadamente para financiar su presupuesto. ¿Tenemos una llamada? Sí, bueno. Sí, su pregunta, por favor. Se cayó. Eso que usted nos ha dicho, licenciado, realmente es más importante de lo que nos imaginamos. Usted nos ha dicho que cada día cuenta. Cada día es importante en el cálculo de los intereses. O sea, no esperar el corte, no esperar pasado mañana que yo complete lo que yo tenga hoy, depositarlo inmediatamente. Si no lo va a completar todo, es preferible abonarle en la medida en que vayamos recibiendo ingresos a la tarjeta, porque el balance de ese día va a ser menor y por lo tanto ese día me van a calcular intereses sobre la proporción que dejé de pagar. Okay. No nos queda mucho tiempo, pero licenciado, yo quiero saber si una persona, por ejemplo, se encuentra en una situación X, por ejemplo, lo que yo le dije, le cobraron, realmente fue sobrevaluado los intereses que le cobraron. ¿A dónde se dirige? ¿Qué hacer? ¿Con quién se queja? ¿Dónde busca ayuda? La primera reclamación debe presentarla ante la propia entidad. Sí, sí, sí. El usuario debe decirle a su entidad: mire, yo no estoy de acuerdo con este cálculo de financiamiento por esta y esta razón. Presentar la reclamación ante la entidad está obligada a responderle dentro de un plazo de 30 días. Si no le responde en ese plazo o si la respuesta no le satisface al usuario, entonces puede acudir a la Oficina de Protección al Usuario de la Superintendencia de Bancos y ahí estaremos para vigilar, para garantizar que esos derechos de los usuarios sean preservados y que el cálculo de esos intereses se haya hecho con apego a la regulación, a las leyes vigentes y a los instructivos emanados de la Superintendencia y de los reguladores financieros como la Junta Monetaria. Okay. La Oficina de Protección al Usuario, en el caso de Santo Domingo, del Distrito Nacional, está en Unicentro Plaza, en la Avenida Abraham Lincoln con 27 de febrero, en el primer piso, y tenemos también una oficina en la regional, en nuestra sede regional norte, en Santiago, en la avenida Juan Pablo Duarte. Estamos en los teléfonos 809-685-8141, extensión 200 a la 205.
y también en nuestro portal web de la Superintendencia de Bancos y a través del correo electrónico prousuario@sb.gov.do. Mire, licenciado, antes de irnos, yo quiero realmente que usted nos puntualice, porque lo primero es que debemos tomar en cuenta para aceptar una tarjeta de crédito. El usuario debe de tener clara cuál es su capacidad de pago, hasta cuánto puede endeudarse o hasta cuánto puede utilizar de ese límite que le facilita para luego poder hacerle frente a sus compromisos financieros. Entonces el usuario debe de conocerse a sí mismo para entonces luego saber cuál es el financiamiento que puede obtener. Hay también un comportamiento que es bueno sugerirle, orientarle a las personas de que si usted conoce adecuadamente su capacidad y maneja ordenadamente su tarjeta de crédito, la tarjeta de crédito le va a servir de mucha ayuda. Va a ser su porque sí, se ha tendido en algunos casos a generar cierta resistencia porque pensamos que la tarjeta se nos puede salir de control. Bueno, se le sale de control si usted no toma en cuenta su capacidad de pago, pero si usted la maneja adecuadamente es un instrumento que le sirve le facilita los mecanismos de pago, le puede ayudar a financiar en un momento una necesidad puntual y también le ayuda, muy importante, a abrir sus referencias, su historial de crédito para entonces luego poder acceder a financiamientos ya de mayor envergadura como son la adquisición de vehículos o el financiamiento para una vivienda, que es la aspiración, ¿no?, de toda persona que está iniciando su etapa productiva. O sea que la tarjeta de crédito bien utilizada pues puede abrirnos muchas puertas, pero es importante que la persona conozca su capacidad, que conozca la fecha en que corta su tarjeta de crédito. Muchas veces uno le pregunta a la persona, ¿cuánto corta tu tarjeta? Bueno, yo no sé, y eso es importante porque dependiendo de cómo usted utilice y el momento que usted utilice la tarjeta de crédito, en esa misma medida pues usted puede ser impactado en mayor o en menor medida con los intereses y también conocer la tasa de interés que su entidad le cobra al momento de financiarse. Licenciado, muchísimas gracias, realmente ha sido de mucha utilidad la información que nos ha traído, sobre todo de eso. A mí me impactó que cada día cuenta. O sea, pagar un chin hoy, tómelo como una alcancía, lo que llegue, deposítelo, porque gana y realmente los intereses realmente van a pasar por arriba. Si el impacto de los intereses es menor mientras más rápido vamos abonando, siempre que no podamos saldar la totalidad. Exactamente, muchísimas gracias, licenciado, por estar con nosotros. Ya ustedes saben, si usted realmente está en una entidad que no está cumpliendo todo lo que hemos hablado aquí, porque realmente las leyes están ahí para cumplirse, pues usted acérquese a la institución y luego puede acercarse a la superintendencia y ahí le van a apoyar. Así que después de la pausa, realmente está con nosotros la doctora Marisela de Mañón con su cocina diferente, pero antes quiero hablarles del encanto de Micheles, que Michel es nuestro mejor queso. Soy fiera, riquísimo Gudalay, el único producido aquí. ¿Y qué decir del crema Michel? Excepcional en sabor y calidad. Lo afirmo de nuevo, Michel es nuestro mejor queso. Y claro, cómo no hablar de Arroz Campos, si es un arroz premium de gran aceptación por todo el pueblo dominicano, porque combina diferentes procesos de purificación para obtener un producto natural e ideal para tu salud. Arroz Campos es lo mejor de la naturaleza y la mejor cocina es la cocina diferente, así que tiene que quedarse con nosotros después de la pausa.